Bien, muy buenas noches, sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio por parte del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica al curso que lo hemos titulado tal cual refiere el libro de nuestro expositor, el doctor Iber Morales Núñez, el libro que responde al nombre de Cálculo de Daños y Perjuicios en la Responsabilidad Civil. De esta forma vamos a casos forenses para el cálculo del daño emergente y el lucro cesante. Para ello tenemos a nuestro expositor, reitero, al doctor Iber Morales Núñez, quien es magíster en Derecho Tributario, perito forense, máster en Caligrafía y Documentoscopía y asimismo es ponente nacional en temas jurídicos y tributarios. Este curso llega de la mano del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica CESGIM, la consultora profesional Montaño Lira Abogados, la librería jurídica Magna Librorum y el Círculo de Abogados Bolivia. Muchísimas gracias a todos por su preferencia. Doctor, le cedo la palabra, el auditorio es suyo. Doctor Amílcar, primeramente le quiero agradecer la oportunidad que nos brinda para poder compartir los criterios referidos a este ámbito que está removiendo algunas situaciones dentro de nuestro ámbito de la judicatura, puesto que anteriormente a la exposición de estos criterios, tanto la parte de los abogados como también la parte de aquellas personas dedicadas o entregadas a hacer esta clase de cálculos divagaban o perdían el sentido de los elementos que tenían a bien considerar. Entonces vamos a hacer una exposición de algunos elementos muy importantes y este curso está destinado a abogados litigantes para que tomen en cuenta algunos elementos, algunos tips que les voy a compartir, ya sea como parte demandante o parte demandada, puesto que conforme la experiencia que tengo en esta situación, en algunas situaciones es muy contraproducente producir más de lo que podemos entregar, como también pedir cierto tipo de información que al momento de determinar los cálculos son ausencias o falencias que necesariamente deben haber sido introducidas en la primera instancia. Quiero compartir el siguiente criterio. Yo soy de la ciudad de Sucre. He realizado desde el año 2009 trabajos de esta naturaleza. Anteriormente no tenía mucho conocimiento de lo que es la materia jurisdiccional. Posteriormente ingresé a la carrera de Derecho y bueno, uní los elementos para poder reflejar la experiencia y los pasos más adecuados para llevar a cabo este tipo de trabajos. Les puedo comentar que el libro que se les va a ser entregado como parte de esta exposición refleja los criterios mínimos que debe tener un proceso, no solamente en la instancia del cálculo de daños y perjuicios, sino en toda situación que tenga que ver la determinación de números, cifras contables o aspectos financieros y económicos en los cuales van a poder detectar que si bien dependiendo a la parte a la que estén defendiendo, patrocinando o viceversa, es prudente tal vez mencionar que desde el comienzo de una acción o también de forma paralela a una contrademanda, es imprescindible tener el acompañamiento de los criterios de un contador, de un economista, a modo de establecer los elementos que deben ser probados. Pasa que en la situación que yo estoy empezando a compartir estas ideas, he tenido algún acercamiento con situaciones ya que están en plena etapa de realización y puedo comentar, como bien saben ustedes, distinguidos colegas, solamente tenemos escenarios
apropiados y adecuados para presentación de pruebas, ya sea en la demanda, conforme al artículo 110 del procesal civil, como también del señalamiento de dónde estarían las pruebas faltantes. Posterior a esto, si bien vamos a llevar el trabajo o la verdad formal dentro de nuestras pretensiones, es necesario acompañar la orientación para ver qué cosa puede ser contraproducente, como también qué cosa es necesaria, puesto que he tenido conocimiento, el entendido de que se me han hecho consultas donde no puedo yo fallar con elementos que faltan, que no están dentro del proceso. Y ya cuando se ha elaborado un primer informe, cuando ya está en etapa de apelación o en casación, es difícil ya introducir pruebas a la primera instancia en el juez inicial. Es por eso que vamos a explicar algunas situaciones que merecen ser entendidas desde una parte inicial, ya sea como demandantes o como demandados. Empezando entonces con los criterios, podemos mencionar, como bien conocen ustedes, que el rango constitucional que efectivamente establece que sí debe procederse los daños y perjuicios conforme a nuestra norma constitucional, establece que debe haber reparamiento de daños y perjuicios. Y cabe la oportunidad de mencionar que este concepto, como bien expresa el trabajo que se les va a ser entregada, el concepto, ya sea en la instancia judicial como en la instancia de máximo ente, les estoy hablando del Tribunal Supremo de Justicia, como también del propio Tribunal Constitucional, divagan el término tratando de que se lo entienda como si fuera una misma situación, cuando de forma cierta y desde el punto de vista económico, el daño y el perjuicio son dos aspectos muy diferentes, completamente distantes en su sentido, en su forma, como en su determinación, como vamos a ver a continuación. Para empezar, quiero también expresar que existe daño y el perjuicio en todos los ámbitos, en todas las situaciones, no solamente contractuales. También está en las situaciones del día a día, en los delitos extracontractuales, como también en los morales. Cabalmente, el día de hoy, cuando estaba retornando a mi domicilio desde el centro de la ciudad de Santa Cruz, pude observar un accidente de tránsito donde hubo un choque entre dos vehículos con una pérdida increíble, con un daño bastante acrecentado de forma material en ambos vehículos. El dato que tengo conocimiento de parte de la aseguradora Univida es que de forma recurrente en el país se suscitan de 2 a 6 accidentes cada día. Y es por esto que esta situación merece ser atendida, como también merece ser demandada, no solamente en la parte civil, mejor dicho, en la parte penal, puesto que también tenemos expeditos los canales, los conductos para hacerlo en la vía netamente civil. En la parte propiamente de las obligaciones que nacen al tenor de los contratos, de las relaciones contractuales, el hecho, el vector más importante que tenemos que considerar en las obligaciones es el incumplimiento de esta relación, ya sea por el contratante que no paga o paga de manera incompleta, y por otra parte del contratado que realiza un trabajo que se comprometió a realizar y lo realiza de forma tardía, defectuosa, con mucho atraso o simplemente no la realiza. Entonces, en el aspecto contractual, la parte más importante es identificar el incumplimiento a tiempo de hacer el tratamiento de las pruebas procesales.
de forma repetitiva dentro de nuestra judicatura, hemos visto que en los casos que más se suscitan este incumplimiento está relacionado a la provisión de bienes y servicios, ya sea en las obras y los contratos civiles o como también en los servicios informales, como por ejemplo el carpintero, el maestro soldador, el chapista. De forma recurrente, cada día se suscitan 2 incumplimientos por cada 3 tipos de relaciones. Producto de la secuela de la pandemia también tengo entendido y tengo conocimiento de que existe mucho incumplimiento, ya sea por alquileres como también por contratos de anticrisis. Netamente es un aspecto que ha sido influenciado por esta situación sanitaria, pero también, si bien es una obligación hacer la devolución de los dineros, las personas afectadas también tienen derecho a que si existe una afectación por incumplimiento y si hay causas sobrevivientes de mayor proporción, entonces merece el cálculo del daño y perjuicio por el incumplimiento en la devolución de los dineros. Otro de los aspectos también que existe mayor recurrencia en cuanto a los incumplimientos se suscita dentro de las empresas por parte de personal que forma parte de las mismas. Netamente estamos hablando de personal administrativo o económico, puesto que si bien son empleados bajo la denominación de dependientes, al hecho de que tengan a su cargo el manejo económico, el manejo pecuniario de esa actividad comercial, suscitan o se llevan a cabo bastantes delitos, fraudes, estafas, ocultamiento, robo de activos, de dinero y mucha serie de elementos que puedo mencionar. También en este aspecto de las sociedades comerciales puedo expresar que es muy recurrente que exista incumplimiento en las asociaciones civiles cuando 2 socios o 2 empresas unipersonales forman la asociación accidental en la cual realizan obras civiles para el Estado o para particulares. En esta situación también he visto mucho incumplimiento y este tema que vamos a continuación abrir tiene que ver mucho también con el aspecto de la rendición de cuentas, puesto que de manera repetitiva, a la par, existe daño y perjuicio entre los socios, como también un incumplimiento para dar la parte correspondiente a sus alícuotas. En lo que respecta a la parte de los delitos, como pueden observar, el artículo 984 establece: quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento. Entonces, lo que yo insto a los colegas de que si bien están acostumbrados a realizar sus peticiones en la instancia penal, de forma paralela, de forma orientada con las pruebas que sí precisan presentar, también demanden la parte civil. No se olviden que es muy importante llevar a cabo esta citación, puesto que si bien hay un afectado, esa persona, esa víctima, ese acreedor, no soluciona ningún problema si es que la persona que ha ocasionado ese delito ingresa en la situación de privación de la libertad o en el aspecto de la medida alternativa, la medida sustitutiva. El acreedor o la víctima no encuentra ningún reparo en cuanto a su daño, por lo que también les puedo mencionar que es muy importante que esta situación, a tiempo de realizar la penal, también lo lleven a cabo en la instancia civil con el detalle de que previo a esta situación, el acompañamiento de un contador o de un perito va a establecer el monto aproximado conforme a estos criterios para que ustedes realicen efectivamente el embargo y la cautela a modo del cumplimiento de la sentencia.
El verbo importante dentro de los ilícitos es la antijuricidad, hacer lo que está prohibido en contra del ordenamiento. Esa es la causalidad que necesita ser demostrada a tiempo de plantear la demanda. Puede ser, como está en el cuadro expresado, a través de una situación culposa o también de forma dolosa, como van a ver más adelante, que tiene otro rango muy especial y diferente cuando se trata de dictar sentencias. Y esto les puedo comentar que en la instancia del máximo Tribunal Supremo de Justicia consideran esta situación de forma muy diferenciada. Para el efecto del cálculo del lucro cesante, que es el tema más importante de este aspecto, puedo decir, tomando en cuenta el ejemplo del anticrético, si bien el día de hoy tenía que ser restituido a favor mío el monto de mi anticrético, supongamos la cantidad de $30,000, y la persona a la cual estaba obligada, la cual tenía que entregarme ese monto de dinero, no realiza el impuesto correspondiente, y yo tengo que todavía realizar una demanda y correr en serie de gastos en situaciones procesales, jurídicas, a modo de recobrar mi dinero. Y si esa situación, después de un proceso judicial que puede durar meses y años, ¿no sería correcto que después de un año, por ejemplo, me devuelva el mismo monto? Es por esto que la base de este libro rescata, haciendo uso de la matemática financiera, el criterio que necesitan conocer a modo de reparar los daños y perjuicios a futuro, puesto que si el día de hoy, y en la gráfica pueden observar claramente, si el día de hoy yo tengo en mis manos $1,000, pero de acá a 5 años tener los mismos $1,000, ha habido una pérdida del poder adquisitivo, producto de la devaluación, la inflación y aspectos netamente económicos. Esa afectación es gravosa. Mientras mayor tiempo pasa, existe la latencia de la falta de ese pago. Es por eso que no es correcto que mi dinero lo reciba en la misma proporción, para el caso de los contractuales, o también en los extracontractuales, después de que yo haya gastado el día de hoy o tenía que haberme sido devuelta esa cantidad, después de años no es correcto que se me devuelva. Es por eso que hemos encontrado un aspecto procesalmente técnico a modo de reparar esa falta de ese dinero. Por lo tanto, haciendo uso de la matemática financiera, que es una ciencia ampliada de la matemática, podemos dar respuesta que el dinero a través del tiempo tiene su importancia, y ese dinero tiene que ser calculado gracias a una tasa de interés, como vamos a ver a continuación, para devolver al afectado un monto de dinero que repare de manera proporcional y correlativa esa falta de ese dinero en el tiempo. Si bien estamos hablando de que el lucro, en el entendido de que es parte del daño y perjuicio, significa que a una actividad comercial en el tema contractual o a una persona en el ámbito extracontractual hace que deje de percibir ganancia, lucro, renta, que necesariamente, si no hubiera ocurrido ese evento dañoso, una persona o un negocio hubiera rendido los frutos de manera normal. Es por eso que el lucro, en este caso, necesita ser reparado de forma proporcional, como vamos a ver en los ejemplos que estamos mencionando, de forma normal o de forma perfecta dentro de una economía, tener a bien maquinaria o disponer de cierto monto de inversión colocada en un préstamo, o también la inversión colocada a modo de compra para mercadería, después de cierto tiempo genera interés, genera la capitalización.
Esa capitalización debemos entender en el sentido de que un dinero dentro de una actividad o en una situación contractual necesariamente aumenta de valor. A medida que pasa el tiempo, aumenta de valor y una persona se capitaliza. Es el sentido que tenemos todos a modo de efectuar acciones contractuales o acciones de nuestro diario vivir. El gráfico superior 1 nos explica la condición ideal que debe tener cualquier actividad económica o cualquier situación. A medida que pasa el tiempo, en la variable que tenemos en la parte inferior, nos indica, y esta es una constante ideal, a medida que pasa, puede ser esto un año o puede ser un mes, a medida que transcurre el tiempo, la condición ideal es a subir, puesto que a medida que avanza ese lapso de tiempo, aumenta en mayor proporción nuestro dinero. Esto en el ámbito matemáticamente financiero hablando es la condición óptima. En el mismo diagrama de Pareto, el cual es una representación gráfica de manera económica financiera para llevar a cabo el entendimiento de esta parte, si hablamos, por ejemplo, de una devolución de un anticrético en el tema que dijimos, la falta del empose de los 30,000 para devolver ese contrato, si bien tenía que haber sido devuelto el año 0, en la gráfica que hace el cruce de la X con la Y, si pasa un año, 2 o 3, no sería correcto que el mismo monto, en la misma proporción, en la misma cantidad, sea devuelta. O también fuera con lo contrario, que no le sea devuelta. En este caso, la flecha tuviera que indicar hacia abajo. Pero suponiendo que ese anticrético, después de 3 años, le ha devuelto los mismos $30,000, no era correcto, no era una medida reparadora a esa afectación, a esa privación de dinero. Es por eso que a través de la matemática financiera hemos considerado, y yo llevo realizando este tipo de trabajos desde el año 2018 en la jurisdicción de Chuquisaca, en la cual he tenido procesos manejando esta situación y este mismo criterio donde se ha tenido plena aceptación en la parte de las sentencias en grado superior. No podría referirme a que tenemos una jurisprudencia porque no existe esa situación en el ámbito económico. Sí les puedo decir que esta doctrina que puedo plantear y compartir con ustedes, colegas, ha servido a modo de reparar los daños, a modo de compensar esa pérdida de ese dinero, como vamos a ver a continuación. Entonces, como efecto de reparar, indemnizar, a modo de paliar esa afectación, la persona que cause un daño, un perjuicio, ya sea en el ámbito contractual o extracontractual, tiene que realizar el empose de un monto proporcional o una capitalización. La fórmula del valor del dinero, como les dije, que es parte de la matemática financiera, expresa que se necesitan 3 elementos muy importantes: capital, el tiempo y el interés. Estas variables, como van a ver, existen muchos criterios a continuación, como vamos a poder explicar. El capital no se discute mucho, no hay necesidad de presentar más que elementos constitutivos. Por ejemplo, en el ámbito contractual, el contrato que se ha presentado a tiempo de hacer la demanda. En el ámbito extracontractual, las facturas, los recibos, los comprobantes que acrediten que una persona, como efecto de ese delito o ese accidente, ha tenido que gastar de su propio bolsillo a efectos de enmendar a sí mismo ese daño. Entonces, las pruebas en los ámbitos contractual como extracontractual
parten necesariamente de los contratos, las facturas, los recibos o los informes también, en este caso médicos o situaciones de esa naturaleza. El dato que faltaba a este triángulo económico era el dato preciso del tiempo, como vamos a ver a continuación. Para mayor entendimiento, colegas distinguidos, la persona que lleve a cabo un cálculo necesariamente tiene que tener elementos propios de la matemática financiera. Les estoy hablando del término valor del dinero a futuro. ¿Y por qué quiero mencionar de que es muy importante de que el término, valor dinero a futuro, sea parte de un proceso? Porque no hay otra situación en toda la matemática, en todo el cálculo o la ingeniería financiera que defina que una capitalización se realice de otra manera. O sea, el único camino expedito para reparar daños y perjuicios es a través de la siguiente fórmula, que es parte de las matemáticas financieras. Valor futuro es igual al valor presente multiplicado por la constante de factorización que lleva por consigna el interés elevado al tiempo, ya sea meses o años. Entonces, es muy importante establecer que a través de esta fórmula y respondiendo los aspectos inherentes a esta situación, el dato que se va a obtener va a ser un interés que va a devolver el valor de la renta perdida, va a reponer esa frustración por el uso de ese dinero. La matemática financiera, que es parte de esa ciencia exacta, indica dos aspectos muy importantes que necesitan ser explicados. Hay dos formas de hacer cálculos de interés. Ustedes conocen muy bien de qué les estoy hablando. El interés simple, que es el que realizamos de forma común cada día. El capital multiplicamos por el interés, supóngase 3%, y ese resultado se multiplica por los meses. Ese dato ustedes conocen muy bien. Ese es el dato del interés simple. Pero esa situación está dada en aquellas situaciones económicas en donde una persona, si bien debe una acreencia pecuniaria, realiza la devolución o el pago o las amortizaciones en la forma convenida. El interés simple, entonces, se constituye como ese factor que necesariamente tiene que amortizar de forma convenida en el plazo determinado ese monto. Pero, ¿qué pasa si nunca se ha devuelto? O sea, si nunca se ha acordado, si nunca se ha estipulado, o peor, si nunca se ha dado una parte a modo de reparar. Para ese efecto, el interés compuesto del valor del dinero a futuro indica que necesariamente tiene que capitalizarse a través de un interés compuesto. Esta es la fórmula matemática necesaria para capitalizar. La presencia de este factor que les estoy señalando es la prueba de que ese cálculo sí tiene un interés compuesto, por efecto de que ese dinero, como no se ha devuelto en su debido tiempo, o como no se ha pagado, no se ha amortizado, necesariamente tiene que repararse de forma capitalizada. Por lo tanto, ese monto de dinero al transcurso de un año o de un mes va a coger el capital más interés, va a sumar en una situación propia y con la suma consolidada de ese monto va a ir al siguiente periodo. Y así sucesivamente. La suma del capital anterior más la suma del interés que forman parte de un solo elemento va a servir como base para el siguiente. Este es el capital compuesto. Este dato les voy a demostrar más adelante cómo van a obtener,
pero si bien cualquier libro de matemática financiera que puedan revisar va a expresar la misma situación. El interés compuesto, que es muy diferente al interés simple, como les dije, necesariamente capitaliza la base más el interés y sumado ese aspecto recurre al siguiente salto. Ahora bien, este elemento de la matemática financiera estaba relacionado a otro tipo de situaciones. Pero desde el momento en que yo tuve conocimiento de este artículo, que es la base del libro, que indica, según el Código de Comercio, no se puede capitalizar intereses devengados salvo que el acreedor demande judicialmente su pago. ¿Qué quiero decir con esto, distinguidos colegas? Solamente las entidades bancarias eran las llamadas por ley para capitalizar montos, efecto de préstamos o situaciones de esa naturaleza. Cuando realizan operaciones de tasa activa o de tasa pasiva, o ya sea cuando nosotros nos prestamos la tasa efectiva, o cuando nosotros depositamos nuestro dinero a plazo fijo en una PDF y nos dan intereses, la tasa pasiva, las instituciones llamadas hábiles por ley eran únicamente los bancos y las entidades crediticias. Nosotros los particulares no podíamos hacer, pero el efecto de este articulado que parte de un documento que fue elaborado en 1977 en el mandato del general Banzer, más de 40 años, nos faculta a que sí podamos capitalizar intereses en el sentido del interés compuesto cuando el acreedor demande judicialmente su pago. Ese es el respaldo normativo que faculta a que yo ya realice estos trabajos y ustedes, a modo de plantear sus situaciones en este aspecto, concluyan en que sí pueden utilizar la fórmula y lo que menciona nuestro articulado relacionado al Código de Comercio. Estamos viendo en esta gráfica el ejemplo verdadero y cierto de una sentencia que tiene un caso muy recurrente. Auto Supremo del 7 de junio del año 2018. La relación estaba dada en que hubo un incumplimiento contractual y el dato muy importante era de un anticresis en que el dinero tenía que ser devuelto el 30 de junio del 2015. Imagínense, colegas, si bien la parte deudora tenía que devolver al acreedor el monto del anticresis el 30 de junio del 2015, imagínense, estamos hablando del 7 de junio del 2018. Casi 3 años donde esa persona no se le restituyó su dinero, con serie de aspectos que no son a criterio mencionar, como bien saben que se puede plantear muchas excepciones en ese tipo de contratos de anticrético. La situación de latencia era de la privación que tuvo el afectado durante los 3 años. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de esa demanda, lo que hizo la autoridad, la magistratura en este sentido, fue confirmar la sentencia inicial en donde se obligaba a la devolución de los 30,000 conforme al derecho y en total correspondencia el pago de daños y perjuicios. Les dijimos que la manera adecuada, correcta de realizar estas situaciones es a través de los 3 datos importantes: capital, tiempo y la tasa de interés, como van a ver a continuación, que era un criterio totalmente errante
hasta la fecha con los casos que pude ver. El tiempo es muy importante que tome muy en cuenta y vamos a ver a continuación lo que pasa. ¿Qué pasaba? Antes, cuando yo tenía conocimiento de estas situaciones, cuando se mencionaba que debía haber una reparación de daños y perjuicios, la parte afectada ponía el criterio de que debería haber sido el 3%. No ha faltado situaciones en que dijo que debía haber sido el 10% o el 100% en la misma situación. Pero imagínense, considerando los $30,000, vamos a ver cómo se puede calcular el tiempo. Aplicando criterios que no fueran conforme o con una relación clara, los montos que se obtenían eran totalmente, como llama la jurisdicción del derecho comparado, sueños de fortuna, hablando de los 30,000. En este caso, el doble 30,000, que no es el más adecuado, o el resto, como pueden observar, muchos criterios distantes, dispares. Pero por efecto de este trabajo, desde el año 2018, de parte de mis trabajos, yo solamente consideraba un criterio porcentual que estaba determinado en el Código Civil. Ese monto, ese porcentaje que yo disponía en mi criterio, que cuando era economista simplemente colocaba, servía a modo de no constituir un sueño de fortuna en dar una cantidad demasiado alta, o también no se constituía en el otro extremo, puesto que por consecuencia de ese daño, el afectado más bien no podía ser empobrecido a transcurso del tiempo. Ese dato de ese porcentaje durante mucho tiempo había una disparidad. 3% mensual, 6% anual, 100% de la misma base. Esos eran los criterios más encontrados que pude observar. A efectos de mayor argumentación o alegato de parte de los colegas, y es una habilidad propia tal vez de los contadores o de los peritos, el criterio más exacto para decir que una capitalización de intereses tiene que ser llevada a cabo con ese término, se puede entender que ya dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 14 de diciembre del 2012, dice que los únicos aptos para compensar en sentido económico o monetario el valor de las cosas son los intereses. Y esta parte quiero que observen bien, porque más adelante vamos a ver que hay un criterio que choca con este fundamento que da la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, de forma correlativa, de forma intermedia, la tasa del 6% establecido en el 414 como la tasa legal es el dato que completa uno de los elementos buscados. En este caso, el valor futuro es igual al valor presente, y en esta situación hablamos de los 30,000. El interés es 6% anual, y el tiempo, todo es el lapso de meses en los cuales ha habido privación del dinero. Observamos que de forma directa el cálculo se realiza en la gráfica y nos da el resultado de 41,280. Este monto es el resultado de los intereses más el capital. Haciendo la resta de los 30,000, la respuesta que se busca en este problema planteado es 11,280, es el término que repara la falta
o la privación de ese dinero como consecuencia de ese anticrético. Vamos a ver, colegas, cómo se realiza este cálculo, o si bien cuando ustedes practiquen una situación de esta manera, necesariamente van a ver o necesariamente tienen que tener conocimiento de que este cálculo está realizado de forma eficiente. Primeramente, como bien están observando en la pantalla, tenemos los tres datos que necesitamos, las tres variables. El capital, 30,000, el periodo de tiempo desde la afectación, desde el incumplimiento, desde el ilícito, hasta el momento del peritaje o del informe o de la demanda. Han pasado 64 meses. Vamos a hacer el cálculo también de esta situación. La tasa de interés, acá estamos observando, está 5. Esto no es más que 6% anual dividido entre 12 y eso dividido entre 100 para colocar en la misma frecuencia. ¿Ya? Estamos colocando, si aquí estamos hablando de 64 meses y el 6% anual es por 12 meses, dividido entre 12, 0.5, dividido entre el porcentaje para colocar en ese aspecto es 0.005. Ya. Esta función del valor del dinero a futuro no es una cosecha o una invención mía, o es un invento, como siempre me han acusado en los procesos, de que yo en la situación de mis cálculos periciales desde el año 2017, 2018, que se indicaba que yo había inventado, que yo me estaba imaginando en un sueño mío, como los abogados en Sucre me sabían tachar. Este concepto es parte importante de la matemática financiera y la hoja electrónica de Excel ha provisto de esta herramienta, como vamos a ver a continuación. Si ustedes llenan el dato, este cálculo de los datos se les puede facilitar a través del doctor Amilcar. Colocan los tres datos importantes, se posesionan en esta celda superior que indica valor futuro, la abreviatura, se colocan en esta celda, accionan en esta parte superior la letra F con el subíndice X. Es para llamar dentro de la hoja electrónica la función del cálculo del valor futuro. Hacemos un clic y vemos que despliega una fórmula propia de la hoja de Excel. En esta parte, el valor futuro está abreviada y solamente buscamos en cada Excel, van a poder ustedes distinguir con la abreviatura correspondiente. Entonces, tenemos valor futuro, insertamos esa función dentro de nuestra hoja de cálculo y nos va a desplegar espacios que van a ser llenados para que lleven a cabo el cálculo de manera correcta. Dice tasa, estamos hablando del interés. Nos posesionamos donde pestañea el cursor y vamos a llamar 64. Verán que viendo la columna de la D con la fila del número 5, ha llamado el dato D5. Pasamos al siguiente cuadro, número de periodos. Está abreviado por la letra NPER. He tenido un error. La tasa no es correcta. Nuevamente, por favor, ya. Insertamos. La tasa es esta. 5%. ¿Ya?
Número de periodos, recién los 64. Nos posicionamos en la parte del cursor y seleccionamos. Se llena automáticamente. Pago. Esto significa, si es que ha habido una amortización mensual o un pago a cuenta, llenarían con el dato del monto, pero en este caso no ha habido nada. Estamos hablando de ese contrato de anticrédito incumplido. Dejamos vacía la casilla. Valor futuro. Está pestañeando el cursor y nos vamos a los 30,000. ¿Listo? Esto de tipo no interesa, está para otra clase de función. Apretamos el dato y automáticamente la hoja electrónica de Excel proviene o proporciona el resultado de forma automática. 41,280 es el valor del dinero por los $30,000 por 64 meses y por el factor del 6% anual colocado a la frecuencia de meses igual a 0.5. 41,280. Veamos la gráfica. 41,280 es la misma la que les estoy explicando. Esto, colegas, está hecho por la función de Excel. Vayamos a hacer de manera manual. A ver. Primeramente, esto para que no se pase, quiero indicar cómo deben hacer el cálculo. Es como una resta, donde empezamos el dato superior en todo el cuadro naranja. De forma manual, ustedes pueden calcular el tiempo. ¿Cómo se calcula el tiempo? Esta explicación, la primera que di, fue el 30 de octubre del 2020. ¿Ya? Entonces, suponiendo que el informe, la demanda o la pericia va a ser efectuada el 30 de octubre del 2020, es el dato de la parte superior. Ahora, la parte inferior que va a restar era igual al 30 de junio del 2015. Colocamos días con días, meses con meses, año con año, en la misma frecuencia. Haciendo la resta correspondiente, obteníamos 0 días, 4 meses, 5 años. En los 5 años hay 12 meses, el resultado era 60, se agregaba estos 4 meses que estaban en esta columna del medio y se obtenía el resultado de 64 meses. Esta planillita se les puede proporcionar a través del doctor Amílcar, que yo le voy a enviar. Porque acá automáticamente, imagine acá, estamos hablando de aquí. Suponiendo, hoy día estamos a 12 de febrero. ¿Ya? Entonces, suponiendo, para que ustedes, cuando la tengan esta hoja de cálculo, practiquen en la misma situación. 12 de febrero del 2021. ¿Ya? Están viendo que acá ha cambiado esta columna del 67 y automáticamente todas las cantidades se han movido. ¿Ya? Pero en este ejemplo voy a retroceder hacia atrás. Hemos establecido que del 30 de octubre de 2020, que era la fecha del peritaje, desde el incumplimiento habían pasado 64 meses. Acá está el resultado, meses transcurridos 64. Entonces, la afectación, la privación, el daño ha estado latente 64 meses. ¿Ya? Ahora bien, esta parte tienen que observar, el valor del monto era igual a 30,000. Los datos que van a cambiar entonces va a ser esto, en caso de que tengan la planilla. 64 también va a ser un dato que se va a cambiar automáticamente y los restos no tocan para nada.
verán que de forma automática me estoy posicionando en esta celda y acá arriba van a observar la fórmula de electrónica de Excel, donde está elevando la potencia este factor y efectivamente sacan 41.280. Es el monto igual, o sea, el mismo ejercicio desde otro ámbito. Esta situación es manual. Restamos al capital y obtenemos los 11.280. Entonces, a la respuesta, ¿cuánto es el lucro por los 64 meses por un monto de capital de 30.000? Es 11.280. Volviendo a nuestro gráfico, les estoy demostrando que de manera ya más detallada, como habrán visto, esta práctica es de entendimiento global. No era una cosecha mía, no era una situación que yo me la había inventado. Por lo tanto, tenía todos los criterios, los aspectos técnicos, económicos, financieros para establecer que a través del tiempo una afectación tiene que ser reparada con un porcentaje y determinada por cierto periodo de tiempo. Y la respuesta a la pregunta del juez, ¿cuánto asciende el daño y perjuicio? Ahí tenemos la respuesta. El criterio de nuestro máximo ente, estoy hablando del Tribunal Supremo de Justicia, era muy dispar en cuanto a este tipo de relación. En la gráfica, que también forma parte del libro, página 135, que los colegas han podido citar y también los jueces a los cuales se les ha hecho la capacitación correspondiente, sí, está en la página 135 del libro. A ver, colegas, en una situación, en una sentencia en donde se ha confirmado, se ha dado un fallo en el que sí existen daños y perjuicios, de manera accesoria o subsidiaria, el aspecto del daño y perjuicio tenía un elemento totalmente disparado a todo sentido. Las pruebas. Auto Supremo del 23 de mayo del 2019. ¿Qué decía? En las obligaciones, en la parte del fundamento del fallo, en las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso del cumplimiento solo consiste en el pago de intereses desde el día de la mora. En este caso, desde el día en el cual el deudor tenía que devolver el dinero. ¿Ya? Después vamos a ver cómo choca con el Código Procesal Civil. Ahora, Auto Supremo del 5 de octubre del 2018. A ver, ¿qué dice? Con referencia al daño emergente y lucro cesante, la jurisprudencia estableció que los daños resultantes de la falta de cumplimiento en la obligación de la demora en la ejecución de un contrato corren los intereses legales desde la fecha de la demanda. Entonces, en ese entendido, el abogado que demanda, en la fecha que elaboró su memorial, desde ahí debía ser considerada el tiempo, que es muy diferente a la mora. Auto Supremo 4 de abril del 2018. Cuando en la parte resolutiva dispone, sin lugar, el pago de intereses del 6% anual por no haber sido demandado. Yo entendí cuando tuve conocimiento de este Auto Supremo que el propio criterio de la jurisprudencia máxima en Bolivia establecía que si no se solicita, si no se pide el 6% anual, al no haber sido solicitado,
no merece que se calcule, que se compute el 6%. Pero si bien estamos hablando, colegas, que necesariamente para establecer un cálculo técnico, necesariamente necesitamos valor presente, interés y tiempo. El hecho de que me priven de usar un interés, es imposible efectuar la capitalización. Necesariamente, si necesito un interés, necesito un tiempo. Y no es correcto ese criterio que decía que como no ha pedido el cálculo del 6% anual, no puede haber el pago de ese tipo de interés. No había un criterio armónico, como están pudiendo percibir ustedes mismos, en la misma situación y de un mismo tribunal que como bien saben, funciona en la ciudad de Sucre. No había un entendimiento común. Auto Supremo del 4 de abril de 2018. ¿Qué decía? Asimismo, el fallo anterior describe que la base para imponer el interés legal tiene sustento en el artículo 440 del Código Civil y artículo 130 del procedimiento desde el día de la citación. O sea, el día que el causante, el agresor, el deudor no haya cumplido, desde el día en que se notifique, desde ahí. Y los 4 criterios totalmente diferentes. Ahora bien, entonces, si estamos hablando matemáticamente que necesariamente necesito un interés y un tiempo, a medida que exista mayor tiempo, a medida que los meses o los años en los cuales se lleve este cálculo sean mayores, mayor va a ser el monto. A medida que también sea mayor capital, mayor monto. A medida que exista mayor transcurso del tiempo, mayor el resultado. Por lo tanto, si yo utilizaba el concepto de mora, me parece un criterio más justo a utilizar el día de la citación, puesto que puede haber pasado 1 año, 2 años, y recién me he animado antes de que se suscite la prescripción a realizar la demanda. Pero como me animé después de 2 años, perdí ese derecho. Me parece que no, puesto que en verdad material la afectación fue anterior. Es por eso que yo he utilizado el criterio desde el día de la mora, como indica el artículo 341 de nuestro Código Civil. ¿Qué dice? Numeral 1. Se ha convenido en que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Y entonces, como se venció el término del contrato, entonces ya estaba efectivizada la mora. En el caso de un ilícito, de ese accidente, de ese acto penal, la deuda proviene del hecho ilícito. Entonces, la mora no es que se ha tardado en pagar cuando la sentencia se ha dictado y el deudor, en el caso de una asistencia familiar, no ha pagado y entonces desde el momento en que no ha pagado hay mora. No, colegas. La mora tiene que ser entendida con el 341, desde el cual se ha producido el vencimiento del término en los actos contractuales como del ilícito. Pasa que en todo el andamiaje que hemos tenido en la función pericial, cuando se han suscitado estas situaciones, yo realizaba el cálculo con el dato de la mora. Pero como consecuencia de este criterio, para mí que era sano, que era muy equitativo y a mi parecer correcto, la parte afectada
y los abogados de la parte afectada me tachaban de parcializado, comprado o situaciones así. ¿Por qué? Nuestro procesal civil desde el 2013, que entró en funcionamiento después de 2 años, indicaba por el artículo 130 que debe ser desde el día de la citación. Si me permiten, colegas, el artículo 130 del procesal civil claramente indica en la parte correspondiente a la contestación. Bueno, estamos hablando del procesal civil. No es el artículo 130, es el artículo 118. ¿Qué dice? Efectos de la citación. La citación con la demanda o con la reconvención producirá los siguientes efectos. Numeral 3. Da lugar a que los intereses legales corran desde el día de la citación. Disculpen el error, no es artículo 130, es 118. Entonces, ¿qué pasaba con los abogados de la parte contraria, de los causantes, de los que habían ocasionado el daño? Que decían que yo era el que estaba parcializado y por lo tanto estaba sacando un dato, un cálculo mayor y la serie de aspectos. Lo que yo resolví era de manera más correcta hacer 2 cálculos. Y es lo que hago cuando me llaman en esta clase de situaciones. Calculo un dato con la mora y el otro dato con la citación. Así que el juez tendrá que decidir con ese aspecto cuál dato utilizar. Porque si se trata, imagínense, y voy a volver al ejemplo del Excel. Supónganse, estamos hablando de los 30,000. Demandó después de mucho tiempo y supongamos, la fecha de cálculo tiene que ver con esta, pero le vamos a aumentar 2 añitos desde el día de la citación. Miren cómo baja la cantidad. Ya no son los 11,000, ahora son solamente 6,000. Supónganse que vamos a bajar todavía más. Después de 4 años ha hecho 2,492. Por eso, a medida que pasa más tiempo, mayor es el resultado. Solamente en este ejemplo que les estoy dando de $30,000, imagínense que hay situaciones cuando se trata, por ejemplo, de economías o empresas complejas, que los montos son mucho más grandes, son mucho más pesados esos procesos. Son en millones. Imagínense esta afectación. A medida que pasa más tiempo, las cantidades se disparan de forma exponencial. Sigamos, colegas. El valor del dinero a futuro no siempre es elevado para la situación de la reparación de daños. El mismo criterio del valor del dinero a futuro también lo sé utilizar en estos ejemplos. A continuación, y esto es muy común, cuando se hace la división de bienes gananciales, cuando se hace la sucesión de bienes hereditarios, he tenido situaciones y casos en donde se ha tenido que calcular aspectos técnicos. Pero ¿qué procede, colegas? Si bien, y un caso que he tenido y muy sonado ha sido en la ciudad de Sucre, que el que tenía que heredar vino de España después de 4 años y al monto de dinero que tenía que devolverle su hermano y que utilizó a su negocio, o sea, nunca le quiso devolver el capital más la capitalización. En estas situaciones, este factor del dinero a futuro responde no solamente, como les digo, para los daños, sino para reparar esa falta de frutos, como dice el artículo 84. Otro ejemplo,
Si un comprador adeuda saldos o del total del precio al contratado, igualmente como contractual. Otro caso repetitivo, en las sociedades comerciales, las sociedades accidentales, si tenía que haberle dado un socio al otro su dinero, entonces existe acá una mora en el aporte, conforme al artículo 159 del Código de Comercio y el 761. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que sí debía darle. Y esto, por ejemplo, en las sociedades accidentales, cuando pagan las planillas de pago, desde ese momento ya puede computarse el cálculo. Y así estoy dando los ejemplos de que no solamente el valor de futuro es para los daños y perjuicios, hay muchos otros aspectos que pueden consultar y hacer uso del cálculo, como bien están tomando en cuenta y en consideración. Ahora, el año 2001, a través del Decreto Supremo 26.390, el Estado, facultando al INE y facultando al Banco Central de Bolivia, instituyen dentro de la economía boliviana el término unidad de fomento a la vivienda. El mismo era una cantidad, un índice, un marcador que hacía que las cosas, que el valor del dinero se reponga, se mantenga en constante crecimiento por efecto de la inflación. Por efecto de la pérdida del poder adquisitivo, el dinero pierde su valor. Si hoy tengo $1,000 y puedo acceder a comprar, supongamos, un equipo de computación de última generación, de acá a 5 años, esos $1,000 van a valer menos. Es por eso que salomónicamente el Estado, instituyendo esta figura, crea el aspecto de que el dinero tiene que tener un mantenimiento. La forma más utilizada de este aspecto lo ejerce impuestos nacionales cuando de forma de la determinación de las deudas, si bien un contribuyente dejó de pagar o omitió el pago de un monto de dinero, a esa deuda se le suman este factor de la UFB y por lo tanto tiene que ser entendido esta noción como un índice que repone, que mantiene el dinero a una constante para que no pierda el valor. Es por eso que por el concepto del valor del dinero a futuro se está reparando. Por efecto de la UFB se está manteniendo el valor. Entonces, los dos criterios, capitalización y mantenimiento o valor, forman parte conjunta de los daños y perjuicios y también de los anteriores presupuestos que hemos identificado, 10, de que existan más, posiblemente, colegas, pero este aspecto del concepto patrimonial en el ámbito, por ejemplo, de lo que está de moda, del comercio electrónico o más situaciones, a medida que transcurre el avance de la sociedad o a medida que transcurren las formas de comercio, van suscitándose actividades o delitos y tienen que ser configuradas con estas situaciones. Reparar un acto patrimonial, una situación extracontractual, cuando se trata de la forma corporal de las personas, tiene que ser llevado con un mantenimiento de valor y con una capitalización, necesariamente, colegas. Ahora, ese mantenimiento de valor con las UFBs imprescindiblemente maneja fórmula matemática. Valor actualizado es igual al valor histórico entre la UFB final y la UFB inicial. Banco Central de Bolivia, en esta dirección link, que vamos a ir en este momento,
El Banco Central de Bolivia ha provisto al público para que hagan la consulta de sus actualizaciones y mantenimientos de valor en esta calculadora. Simplemente tienen que llenar los datos, en este caso, de la demanda, suponiendo, que estamos haciendo a esta fecha, la UFB es esta, y la fecha anterior. Ahora, suponiendo, vamos a ir un año atrás, 2020, el mismo día 12 de febrero, ha pasado un año. Supongamos que debía 30.000 bolivianos, porque esta calculadora es bolivianos. Realizamos el cálculo. A ver, introducimos este dato acá. Me indica que no hay UFB para la fecha de hoy. A ver, retrocedemos un poco más atrás. Vaya, no está habilitada la función, pero tanto la página del Banco Central de Bolivia, o si bien lo tiene en el libro, en la página de los anexos están los conceptos de la UFB desde el año 2015 hasta el año 2020. Si van a realizar un cálculo, colegas, lo único que tienen que hacer es ingresar a la parte del Banco Central, UFB, mejor dicho, UFB Bolivia, la unidad de fomento de la vivienda, y en la parte que indica unidad de fomento de la vivienda, seleccionan valor de la tabla anual y les va a aparecer todos los años desde la fecha de la creación, 2001. Vamos a abrir el dato del año 2021. A ver, estamos viendo que el año 2021 ya está calculado hasta el 10 de marzo. Suponiendo que la cantidad es este monto, 2,36129, dividen entre el dato del incumplimiento, que es una fecha anterior, van a poder hacer el cálculo. Para ese dato les vamos a entregar la calculadora. Acá. Solamente lo que tienen que hacer es reemplazar las cantidades. La UFB al 30 de junio del 2015 era esta. La voy a copiar. Pego. Y el 30 de octubre de 2020, en la cual se realizó el cálculo, era esta. La copiamos. Y verán que por el mantenimiento de valor, los 30.000, después de los 64 meses, se volvieron 34.000. Ahora, por efecto de la capitalización, con el factor del mes y del interés, es igual a 47.000. Restando a la base, la respuesta completa que necesita saber el juez es igual a $17.000. Este es el monto que se nos está solicitando y este es el criterio que acompaña la doctrina y los elementos de la matemática financiera cuando estamos respondiendo preguntas periciales para saber a cuánto ascienden los daños y perjuicios. ¿Ya? Espero que me hayan podido comprender. Si no, vamos a repetir si es que algún colega quiere que reitere. Conclusiones. A efectos de reparar el daño y el perjuicio, necesariamente tenemos que hablar para efectos de las desvalorizaciones económicas del mantenimiento de valor.
a efectos de reparar la privación del dinero, la pérdida de la renta, de la capitalización. Ambos aspectos, juntos, necesariamente. ¿Qué pasa, colegas? Y hemos hablado anteriormente de situaciones fáciles, un anticrético. ¿Qué pasa, colegas, si ustedes en el andamiaje de la profesión se encuentran que deben hacer el cálculo de perjuicio de una sociedad comercial estratificada, compleja, con sucursales, con movimiento económico grande? No vamos a poder utilizar el valor del dinero a futuro. Vamos a utilizar otros componentes, como por ejemplo, el que yo suelo utilizar de manera más recurrente es el enfoque que se llama ROA, como también ROE. Estos son ratios que miden la liquidez, la solvencia de las sociedades comerciales. ¿Qué les quiero decir? Para que me entiendan, algo básico. Para medir, por ejemplo, el ROE, supongamos que una persona invierte en una actividad un monto de dinero, dependiendo de la utilidad que ha obtenido, se le divide entre la inversión. Ese resultado es la ganancia. Si hubo un daño o una afectación, la privación de esa ganancia que se suscitó en un mes anterior, en un año anterior o en un promedio de los últimos 3 meses o últimos años, es la respuesta que se está pidiendo en el caso de situaciones de complejidad de empresas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pero no solamente es el cálculo de la inversión, también se puede medir a través del aporte de los activos. Si, por ejemplo, son varios socios, uno pone una maquinaria y entonces por el valor, la utilidad obtenida de la empresa dividido por el valor de la maquinaria es el resultado. Capaz no me estén comprendiendo bien, pero si bien quiero que me entiendan que para este efecto la solvencia y la liquidez es necesaria medidamente por estos conceptos. ROE, que mide la inversión, o el ROA, que mide los activos. Hay más situaciones para este caso de cálculos. Otra situación que también es muy utilizada es el costo del capital promedio ponderado, que es mucho más complejo, pero donde necesariamente, quiero decir también esto, que me ha tocado calificar situaciones de cálculo del daño o perjuicio en situación de complejidad. Bastantes años, montos considerables, pero como les dije a un comienzo, las partes no han producido la prueba para que los peritos falen en base a la documentación. Si bien yo ingreso a un proceso y donde no tengo elementos que me permitan conocer estados financieros, montos provenientes o estados de extractos impositivos tributarios, no existe nada de esos elementos o ese tipo de información. Ante la falta de esta documentación, que es muy común encontrar, puesto que a criterio de algunos malos colegas, mientras menos información, mejor, no es así. Porque cuando no existe información, yo suelo utilizar el valor del dinero a futuro. Y párese de contar. Ya no hay teje-meneje de que no hay información, de que no existe, que se ha perdido, entre que no le puedo dar porque mi cliente no me autoriza. O también no le puedo dar porque mi abogado dice que no le dé. Si no hay esa información, entonces el cálculo del valor del dinero a futuro ha respondido muchos de estos aspectos. También, como efecto de los daños propiamente, se puede manejar estos 3 conceptos contables, que son netamente del área de la auditoría y de la contabilidad para saber cómo se ha gastado un cierto monto de dinero, puesto que es muy común, y esto les quiero ser muy claro,
que algunos colegas que hacen pericia, algunos colegas que ayudan a completar pruebas sustanciales a presentar la demanda, inflan cantidades, inflan montos que jamás se han llevado a cabo, de gastos que no tienen nada que ver con la relación. Es por eso que el acompañamiento de un contador a modo de acreditar de que sí han existido esas operaciones es súper importante. Yo puedo decir, tengo una empresa grande, una fábrica de aceite, digamos, como consecuencia de un daño del competidor, de competencia desleal, por ejemplo, yo puedo hacer una compra de una maquinaria extraordinaria, supóngase $2 millones. Tengo un caso similar, no puedo opinar al respecto, es en la parte de la construcción, donde apropiaron la compra de una torre de construcción, pero en los hechos nunca se llevó a cabo. Hicieron la compra, declararon el impuesto, declararon en la factura de que sí hubo ese gasto, presentaron la factura, acabó el año contable, porque fue en diciembre del año 2019, y el año siguiente, el 2020, en enero, revirtieron la operación. Solamente hicieron un juego para maquillar ese estado financiero. Y el problema lamentable para los colegas abogados, o mejor dicho, para los colegas auditores, es que se prestan para flacos favores, puesto que de este proceso resultaron testimonios falsos o falsedad y serie de elementos, pero necesariamente tienen que ser identificados también por contadores o por economistas que tienen que seguir la huella y ver, ese gasto se ha cumplido efectivamente, es parte del giro, esa erogación de ese costo, efectivamente habrá ingresado en sus estados financieros. Hay un concepto entre que recibe y da. Si yo estoy recibiendo un activo, en la parte contable tiene que haber una salida. ¿Y cómo se demuestra? Si es un monto grande de dinero, a través de un pago, con un cheque, una transferencia bancaria, que tiene que existir. Pero esos conceptos netamente son parte del estudio de un contador. Si bien han realizado esa simulación, cualquier persona solicitando su extracto de su IVA necesariamente va a percatar de que ese acto nunca ha existido. Es por eso que es muy común que en estos casos de pericias contables para daños y perjuicios o pericias en todo aspecto de la auditoría es maquillada, colegas. A veces algunos profesionales tratando de ayudar, se meten en serie de problemas. Y el efecto es que de forma hábil la otra parte tiene que detectar. Y no es que, como suele ocasionarse o suele producirse, cuando el perito entrega el informe, solamente tiene 3 días la parte contraria para oponer. Y créanme, no en el momento en el cual voy a hacer uso o voy a tener conocimiento de la notificación que voy a, yo recién, a buscar al perito para que me diga si es cierto. Muchos de los casos en los cuales he tenido oportunidad de revisar en situación de dirimidor, he tenido a bien considerar que presentados los informes, no han tenido acompañamiento como orientación profesional y por efecto de esa situación no han podido objetar nada porque no es suficiente 3 meses para analizar el estudio de 2 años o 3 años.
Por eso, desde el momento de la configuración o del planteamiento de la demanda, tienen que tener ese criterio orientador, colegas. Les recomiendo. Muchas causas se han perdido. Y no es que digan los colegas, bueno, que esto ha salido de esta manera y bueno, mala suerte. No, es una falta de una estrategia, de un cuidado que deberían haber tenido y no culpar al proceso. Es una falla de ciertos colegas también que no cuentan con este tipo de asesoramiento. Vaya a saberse por qué. Ahora, en el caso de las sociedades complejas, no solamente existe un lucro, una cantidad única. En el concepto de las sociedades o de las economías complejas, necesariamente existen varios tipos de elementos. Y en este ejemplo que les voy a mencionar, que es un caso real, Auto Supremo del 4 de abril del 2018. Había una empresa, esto pasó en La Paz, ACFA, es el representante que hacía la comercialización de las cintas, de las cámaras fotográficas, las análogas convencionales que antes existían, antes de que ingresen los celulares desde la empresa. Mire, el daño que hubo a esa sociedad, puesto que su mayorista le había cerrado el contrato, esa afectación, le habían cumplido el contrato, suscitó el 1 de febrero del año 2000. La demanda fue realizada después de 2 años, 26 de abril del 2002. Y a partir de ese momento, yo conté que se sucedieron 5 autos supremos para subsanar cuestiones netamente incidentales, como también 2 amparos al respecto. Por lo tanto, con toda seguridad y con mucho criterio, como les estoy demostrando, que por efecto de la falta de producción de prueba contundente y pertinente, llevan un proceso más de 20 años. Ya a esta fecha, esto fue en octubre, ya estamos llegando a los 21 años, imagínense. Y no hay respuesta hasta este momento, no hay el dato preciso. ¿Y a qué culpamos? Como les reitero, a que las pruebas no han sido cabalmente introducidas, solicitadas, y nosotros los contadores, cuando realizamos pericias, no podemos dar informes, puesto que no tenemos las herramientas necesarias, o las que tenemos no constituyen elementos de prueba para acreditar o desacreditar los actos. Es por eso que ese acompañamiento tiene que ser desde un comienzo y no al final, puesto que las apelaciones y las casaciones, como saben, colegas, ya no se tratan de hechos, es netamente acciones de puro derecho y ya no hay oportunidad de presentar u oponer pruebas. En el aspecto de las sociedades comerciales, donde hay complejidad de actos, hay sin número de mayor número de operaciones, no solamente existe un lucro cesante como en el caso del anticrético, hay bastantes factores. Solamente como ejemplo, el demandante el año 2002 solicitó como efecto de su reparación $6 millones, más de $6 millones para los siguientes conceptos: utilidades que dejó de percibir, material que le sobró, la imagen de la empresa dañada, el cálculo extrapatrimonial, el pago de los beneficios sociales a trabajadores que como consecuencia de ese incumplimiento la empresa tuvo que cerrar y como efecto causalidad de ese mismo tuvo que despedir, o los gastos que realizó en ese lapso de tiempo que ocurrió entre la afectación a la demanda que gastó en capacitar personal o serie de otros aspectos.
de los 6 ítems que solicitaba el demandante el año 2002, después de casi 21 años, el fallo de los recursos del Auto Supremo 237 del 2018 solamente le computó como ciertos acreditados 3 aspectos. Están negreados con negro. Y la respuesta solamente era parcial en estos conceptos. 373,000, por ejemplo, para la reparación de la mercadería que había sobrado. Y sobre el resto, utilidades que dejó de percibir o los gastos en capacitación, tanto técnica como personal, en esa parte o en ese momento del 2018, todavía tenía que entrar a dilucidarse cómo debía computar. Pero como el entendido y la lectura de todo el procedimiento llevado a cabo, no había elementos de prueba para poder responder esa cuestionante, puesto que el juez no indica o no se busca una cantidad aproximada. Lo que precisa el juez es saber un monto entero, cabal, con decimal, que no sea ni aproximado, ni cercano, ni alejado, un monto entero. Y para eso el criterio de razonamiento exacto, correcto. Entonces, no producir prueba es un problema de fondo que tienen que tomar en cuenta a tiempo de realizar sus demandas o sus contrademandas. Estos razonamientos están en el libro que les va a proporcionar el doctor Amílcar para los que no recogieron. Y esto fue en lo que les puedo explicar en este tema del tomo 1, porque el tomo 2 que estoy preparando se trata netamente del aspecto corporal y el tomo 3, perdón, el tomo 2 es del aspecto moral y el tomo 3 del aspecto corporal. Toda esta explicación fue netamente al ámbito contractual para las reparaciones, ya sea en empresas pequeñas como también en empresas grandes. Eso sería, colegas. Quisiera, si hay preguntas, por favor, si podemos absolver con el mayor de los gustos. Doctor Amílcar, por favor. Muchas gracias por la intervención, doctor. Sí, evidentemente tenemos una pregunta en chat. Indica el colega José Antonio, ¿cómo podría calcularse los daños y perjuicios de desgaste de vehículo? Ya. A ver, hay dos maneras, pienso, ¿no? Porque son criterios también. El decreto supremo 24051 establece que tiene que haber una depreciación, ¿ya? Entonces, de forma contable, cada año un vehículo se deprecia, determinando desde el tiempo en el cual se produjo ese daño, de manera contable se puede realizar ese aspecto. Ahora, este criterio también tiene que partir de un razonamiento también de un entendido en la materia de la mecánica, puesto que se puede demostrar que por esa utilización de ese equipo ha habido un deterioro, ¿qué le puedo decir?, en los cilindros, en las anillas, en los pistones. Entonces, un informe técnico puede corresponder y decir de que ha habido un uso, bueno, mira, hasta decirle, en el hecho del tacómetro, en lo que respecta a lo que la aguja marca el kilometraje, se puede determinar esa afectación, ese uso, ese abuso en este sentido que yo entiendo que debe ser. ¿Ya, doctor? José, hay alguien que tal vez quiera hacer uso del micrófono para poder de manera directa. Sí, evidente. Los colegas, si tuvieran alguna consulta, alguna duda con respecto al tema expuesto. Bueno, pues doctor, creo que todo ha estado claro. Muchos felicitan la intervención y la exposición y sobre todo el tema y el dominio, evidentemente, de parte de su persona.
y lo novedoso prácticamente del tema en las redes sociales, como es el Facebook, que de igual forma se está haciendo una retransmisión. Bueno, con todo ello, estimado doctor, quedamos muy agradecidos por parte del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica, esperando contar con su persona para una siguiente disertación en otro tema más que sea de interés, evidentemente, de jurídico por parte de nuestros colegas, doctor. Quedamos muy agradecidos. Ya, para acabar, estimado doctor Amílcar, quisiera indicar a los colegas que estos criterios que forman parte del libro son parte de razonamientos que han tenido calidad de cosa juzgada en el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, les puedo mencionar que si van a plantear algún hecho que esté relacionado a este aspecto, la doctrina ya está siendo utilizada. Tengo invitaciones fuera de Bolivia. Es novedoso. Parte necesariamente en que otros países carecen de estos elementos y con mucho orgullo puedo decir que gracias a este trabajo estamos sobresaliendo a nivel Bolivia para expresar un criterio dominante, reinante sobre este aspecto que otros lugares desconocían. Pueden utilizar la doctrina, es necesariamente imprescindible. Por eso el libro se ha realizado a efectos de que puedan los colegas utilizar ese criterio, puesto que divagar en situaciones de otro índole es solamente empantanar un proceso y dilatar sin sentido. Imagínense 2, 3 años para obtener una sentencia y antes de estos criterios otro tiempo similar para fallar y al final para concluir de que no era correcto utilizar un interés del 3% o uno igual al 100%. Utilicen el libro, utilicen el razonamiento y que les sirva y les haga de mucho provecho. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, colegas, y bueno, espero que nos podamos encontrar en otro momento. Ya, doctora Amílcar, mil gracias. Excelente, doctor. Germán Peña está levantando la mano. Tal vez una última duda, doctor. Sí, adelante, doctor. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la explicación. Un gran favor, un marcado favor. Hay un proceso que tengo que es la detentación de un bien inmueble, una casa por 30 años ya con resolución ejecutoriada en proceso de ejecución de sentencia. Esto todavía no está delimitado, entonces quisiera saber cómo se va a calcular el daño sobre este bien inmueble. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor Germán. Tuve un caso similar. Esto fue en la jurisdicción de Sucre. Hubo le quitaron la posesión de la casa a una familia, ¿ya? Un despojo, el término más correcto. Eran parientes que le sacaron a las señoras y después de que con engaños les llevaron al campo, entraron a la casa y no les permitieron utilizar. Me llamaron para hacer el cálculo de a cuánto ascendían los daños y perjuicios, que era bien complejo, le puedo decir, porque era netamente casi un año de la afectación. A ver, el criterio, ¿qué le puedo decir? Por una parte, los gastos de los daños. La persona afectada por efecto de ese despojo, de esa privación, tuvo que recurrir a vivir en alquiler. Tenía auto, esa familia. Tuvo que recurrir a pagar un garaje. Por efecto de ese despojo, también desde el mismo hecho de utilizar muebles nuevos, ropa nueva o serie de gastos, que llegado momento tal vez no fueron acreditados, pero en el cálculo de los daños se hizo la sumatoria del pago de los alquileres durante el tiempo de la afectación, el pago de ese alquiler, de ese garaje, serie de elementos que estaban relacionados a esa afectación. Por dentro de la casa, ya tratándose de otro aspecto, la casa tenía unos 6 ambientes, era rústica, ni tan rústica.
las personas que habitaron, que propiciaron el despojo, entraron y solamente ocupaban dos cuartos de las 6 habitaciones, digo, de los 6 ambientes que había. Y bueno, en criterio, yo establecí que el monto del alquiler era bajo, pero yo establecí que el tiempo que duró la afectación, sí tenían derecho a utilizar o haber, a modo de lucro, haber obtenido ganancias de los alquileres. ¿Ya? Después también tenía ambiente de garaje y era grande ese espacio, por lo tanto, sí también les prohibieron alquileres, les prohibieron el uso del garaje. Sumado esas cantidades a ese monto, al momento de la sentencia, doctor, digo, al momento del peritaje se sumó, pero al tiempo de efectivizar el pago, porque después llevaron a apelación y en casación, lo que yo dije fue lo siguiente: al momento de que un cálculo se realice en el momento pericial, es el cálculo presente. Al momento de efectivizar o materializar ese pago es futuro. Por lo tanto, no es correcto también que den daños y perjuicios al momento del peritaje. Lo correcto es sumar al momento de materializar. 2 momentos constituidos en uno solo, y la cantidad que salió no recuerdo, pero fue considerable. Esos criterios, doctor, y bueno, espero haberle subsanado la duda. Sí, doctor, tenemos una consulta más, no sé si admitimos. Creo que la última, ¿no, doc? Ya, sí. Ya, muy bien. Dice, es sobre la figura del resarcimiento de daño por hecho ilícito, artículo 984 del Código Civil, contrastando con el resarcimiento del daño simple, artículo 344 del Código Civil. ¿Podría indicarme su percepción y o diferencias? Indica. Ya, estamos hablando de los ilícitos con el 344. Sí, daño por hecho ilícito, resarcimiento por daño de hecho ilícito, y el otro es resarcimiento del daño simple. Ya. Bueno, no está tan correlativo. Mire, si estamos hablando de ilícito, en un ilícito que está en el 984, ¿no? Sí, evidente. No podemos hablar de resarcimiento del daño en razón del incumplimiento. Un ilícito, ¿qué es, doctor? Lo más común, accidente de tránsito, pelea, accidente de flota, no sé, algo bien común. No es correlativo con el 344 porque ese artículo específicamente dice el resarcimiento del daño en razón del incumplimiento del retraso. Para el hecho del ilícito no ha habido necesariamente un convenio, no ha habido una relación contractual, ¿no? Entonces no es al lugar, a no ser que sea, mire, esto es lo siguiente, hay actos contractuales que nacen en una buena situación. Lo común, usted va a realizar un viaje ya en flota, ha hecho una relación contractual. Como consecuencia de un hecho, puede ser por la falta de precaución o por el consumo de bebidas del conductor, que es un chofer, ha producido un daño. Ahí se configura en extracontractual. Lo que nació contractual, producto de un hecho que no estaba previsto por una situación de culpa, por inobservancia o de dolo, por una falta de embriaguez, se volvió en extracontractual. No sé, tal vez si me dejan entender, pero en este entendimiento yo pienso que para un ilícito no se conviene y no configura el 344, porque aquí estamos hablando de incumplimientos contractuales netamente de obligaciones. Eso sería, Doc. Muy bien, doctor. Bueno, nuevamente las gracias. Agradecidos evidentemente por la consultora y los auspiciadores. Hasta una nueva oportunidad, estimado doctor. Ya,
muy amable y hasta un momento. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bien, con respecto a nuestros participantes, recordarles que por el tema de los feriados que se van a suscitar entre lunes y martes, a partir del día miércoles, por favor, vamos a estar en la oficina entregándoles tanto el libro como los certificados. Pueden recabar la información en nuestros números de WhatsApp. Lo propio con respecto a las personas del interior que habrían realizado sus depósitos, se les va a hacer el envío correspondiente de justamente los libros y sus certificados de igual forma. Es así que pónganse en contacto, por favor, con los números de WhatsApp, y aquellas personas que no han regularizado su inscripción y que están viendo en la transmisión de Facebook pueden realizarla hasta el día de mañana a mediodía, que es hasta donde habilitan los bancos. Con todo ello, muchísimas gracias por su preferencia, con la seguridad de que el día viernes de la próxima semana tenemos otro curso, al cual de igual forma queremos invitarles, que va a hacer referencia al divorcio en la vía notarial y el divorcio en la vía judicial. Van a estar presentes las invitadas, tenemos una juez en materia familiar, la juez, la doctora Ivette Quispe Patiño, y asimismo la doctora Rosalía Ríos Vilacha, que es notaria de fe pública y docente universitaria. Esto se va a llevar a cabo el jueves 18 y el viernes 19. Las inscripciones van a estar habilitadas desde el día de mañana hasta justamente el fin de semana. Va a tener un costo de 70 bolivianos promocional y 100 bolivianos el día del evento. Con todo ello, muchísimas gracias y muy buenas noches.